En la carrera por la renovación del Poder Judicial de San Luis Potosí, hemos tenido invitados para poder acercar justamente sus propuestas a la gente. Y hoy nos da muchísimo gusto recibir aquí a Hugo Granja. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, Jesús. ¿Y tú? Bien, muy contento de tenerte acá. No, hombre, yo más agradecido por el espacio y la oportunidad de darle a conocer a la ciudadanía esto que es extraordinario, como lo ha señalado ya el CEPAC, pero que también es importante en la vida democrática del país. A ver, cuéntanos, tienes 17 años como abogado postulante. Sí, tengo 17 años como abogado postulante. Podemos decir que un poco menos, pero tomando en cuenta el año en el que uno egresa de la facultad, sí, tengo 17 años. Ya desde que yo era estudiante, la práctica del litigio me venía desde los principios de la licenciatura. Y en este tiempo, ¿cómo has visto la evolución de la impartición de justicia en nuestro país? Mira, Jesús, es un tema relevante y es un tema que hay que analizar con detalle, ¿sí? Porque esto no es nuevo. Creo que el proceso de renovación del sistema de justicia en el país comienza en 2005. En 2005 con una reforma constitucional al artículo 18 respecto al sistema tutelar de menores, que cambiaba hacia un sistema integral de justicia penal para adolescentes y que considero particularmente marca el inicio de ese proceso que también considero sigue siendo joven. Tenemos 20 años de un proceso tratando de mejorar el sistema de justicia, porque veníamos de un sistema de justicia de décadas, muchas décadas atrás, con muchos claroscuros. Entonces, estamos en ese camino. En este momento, ¿qué te motiva a buscar esta magistratura? Porque, y además, explicar a la gente lo que hace un magistrado y cuál es tu compromiso con la sociedad. Mira, me motiva más participar, ser un agente de cambio también, en un momento coyuntural para la impartición de justicia. Sobre todo porque esto es nuevo, la elección de ministros, magistrados y jueces por elección popular es algo nuevo. Y es también nuevo y somos primer país en el mundo que lo va a aplicar de esta forma particular en la que lo está haciendo México. Y que precisamente es lo que ha generado también cierta controversia. Sin embargo, es importante decirle a la ciudadanía que no es la primera vez en que México es primera vez en algo, sobre todo en cuestiones jurídicas, en cuestiones legales. Podemos recordar históricamente la Procuraduría de Pobres de Ponciano Arriaga, la propia Constitución que actualmente nos rige, la de 1917, fue la primera constitución de corte social, incluso por delante de la de Weimar de 1919. Entonces, no creo que debemos de confiar. Tenemos que tener confianza en que lo que también se propone en el país jurídicamente, legalmente y encaminado a la administración de justicia puede resultar en algo favorecedor y también, ¿por qué no?, en un punto de partida y una referencia para otros países. ¿Tienes experiencia dentro del sistema del Poder Judicial? No, experiencia como funcionario judicial no. Okay. Tengo, como te comentaba al principio, 17 años de experiencia en el litigio, en el foro. Yo lo llamo el litigio duro y puro, sí, en donde hay que ir a defender los derechos de ciudadanos, de causas justas, a tener que pasar por una primera instancia, por una segunda instancia, acudir a tribunales federales, siempre abogando por los derechos de nuestros representados. ¿Y cuál es tu evaluación de lo que, o sea, cómo crees que encontrarás el Poder Judicial de San Luis Potosí en la medida en la que seas tú electo el próximo 1 de junio? Lo encontramos en buen estado, pero no el que desearíamos, no el que necesita en la actualidad la ciudadanía. Hay muchas cosas que mejorar, lo hemos visto, lo vemos quienes nos dedicamos al litigio, que hay errores en resoluciones, hay errores en sentencias que luego pueden resultar cuestiones muy lógicas o errores muy absurdos y que luego nos llevan o nos obligan a recorrer un camino muy complicado para que el ciudadano alcance la justicia. Entonces, está en buenas condiciones, pero no en las ideales, no en las que considero
en la actualidad podría merecer la ciudadanía potosina en mi caso, la ciudadanía mexicana en el caso del Poder Judicial de la Federación. En el caso de San Luis Potosí también te puedo señalar que el tema de la justicia con vanguardia tecnológica, estamos todavía con un camino muy largo por recorrer. Ciertamente en algunas materias ya tenemos el expediente electrónico, sin embargo no está del todo acabado, ¿no? Tenemos ejemplos como el estado de Nuevo León, en donde sí ya hay más avance en ese sentido, el Estado de México, que incluso estaba viendo en estos días que ha aplicado ya la política de cero papel. Es decir, los juicios van a ser ya completamente en línea. Entonces tenemos esos ejemplos, el ejemplo de Guanajuato también, que es un gran ejemplo, sobre todo en materia penal, en donde en el caso particular de nosotros, en nuestra oficina, desahogamos audiencias en materia penal sin tener que salir de la entidad, que es una cuestión que en el caso de San Luis Potosí todavía no es posible, en materia penal. En materia penal seguimos los litigantes tratando de acceder a la información todavía de manera muy rudimentaria, muy manual, como se hacía en la década de los 80. Entonces, te digo, pero está en buenas condiciones, pero considero que no en las condiciones en las que debería de estar, por las exigencias sociales, por las exigencias nacionales y por las exigencias internacionales. De acuerdo. Dos preguntas para finalizar, agradecerte mucho que estés con nosotros. ¿Cuál es tu compromiso con San Luis Potosí de ser electo el próximo 1 de junio? Mira, mi compromiso lo reduzco a 3 propuestas, en 3 ejes. El de acción, primeramente, que es propio de las facultades que tiene un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia como resolutor, como administrador de justicia, con una justicia con base en conocimiento crítico. Es decir, cuestionar las realidades a partir del razonamiento, cuestionar la validez de las leyes vigentes, que es importante y que es lo que también hace un magistrado. Cuestiona esa validez, cuestiona si la validez de la norma se apega a principios de derechos humanos, a perspectivas de género, a perspectivas de infancia, y principalmente aplicar esa metodología que pueda reducir en la mayor de las medidas estos errores en las resoluciones, en las sentencias judiciales, que después se puede volver un camino muy tortuoso para los justiciables, para los usuarios del Poder Judicial. Ese es mi principal compromiso. Y otro, el de propuesta e impulso, lo que te comentaba, de una justicia de vanguardia tecnológica, pero también otro eje que para mí es importante y que hoy nos damos cuenta con estas elecciones extraordinarias que estamos mal en ese tema, el de la educación jurídica en la ciudadanía, ¿sí? Ese eje yo lo manejo como de propuesta, de impulso y de difusión, porque evidentemente en mi caso... Y de falta de confianza, ¿no, Hugo? Exactamente, ¿no? Pues, mucha gente no denuncia lo que le pasa porque ni sabe cómo ni cree que le vayan a ayudar. Exacto, porque no hay una educación jurídica para la ciudadanía y lo que busca esta corriente de educación pedagógica, que lo es, hay que decirlo, tiene muchos años en América Latina, precisamente busca, primero, crear ciudadanos críticos que participen, que conozcan sus derechos y que además participen en la vida jurídica, porque hoy en día lo vemos en las elecciones. Desafortunadamente la ciudadanía no sabe por quién votar. En principio, porque no tiene con mucha claridad cuál es la función de un ministro, cuál es la función de un juez, de un magistrado. Y considero que es conocimiento básico en cualquier sociedad para poder avanzar. Y que en el caso de México, en el caso de San Luis Potosí, hoy los candidatos, hoy el propio CEPAC, el propio INE, nos estamos enfrentando a esa realidad. No tenemos una educación jurídica en la ciudadanía. De acuerdo, pues ya para finalizar y agradecerte mucho, recordar, ¿no? Cómo la gente que esté entusiasmada con tu propuesta puede votar por ti. Bueno, estoy dentro de la boleta rosa. La boleta rosa. De la elección estatal. Viene usted también con su... Sí, claro. Número 21, okay. Granja Pérez, Hugo Oscar. De acuerdo.
ahí está, pues te agradezco mucho. Qué bueno que viniste aquí. Gracias por el espacio, Jesús.